4 para poder atesorar un poco la palabra del Señor en nuestros corazones. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 4, quiero llevarles al versículo 31 al 38, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor para aprender de ella. Y nos dice de esta manera: entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy vamos a aprender un poco sobre lo que es la cosecha espiritual. Sobre esto vamos a aprender en esta preciosa mañana, sobre la cosecha espiritual. Yo crecí en un pueblo con la experiencia de estar viendo cómo siembran café, pero algunos jóvenes que no conocen todo el proceso, cuando ven cómo el cafetal está cargado de fruto, quedan maravillados. Qué hermoso el café, qué rico el café. Y algunos dicen: bueno, pues compremos un poco de tierra y sembremos café. Pero la realidad es que al analizar toda la trayectoria para poder ver los frutos, uno queda sorprendido de todo el trabajo que lleva. Hay alguien que tiene que pensar en el presupuesto, hay alguien que tiene que pensar en los que van a trabajar para limpiar el terreno, hay alguien que tiene que ver que las cosas estén funcionando de acuerdo a la distancia correcta. Salen espinos y hay que estarlo limpiando a cada rato cuando va creciendo, porque se necesita de mucho tiempo para estarlo limpiando. No es igual cuando el café está pequeño que cuando está grande. Cuando ya está grande se limpia 1, 2 veces o 3 veces al año. Pero cuando es pequeño es a cada 2 meses, a cada mes. Pero lo cierto es que es hermoso ver cuando la multitud se junta. Es hermoso ver cuando las personas llegan y quedan sorprendidos del fruto de este hermoso árbol. Y donde yo creo que la mayoría pues ha disfrutado algo de café. Para aquellos que les encanta el café, es hermoso consumir lo que es el fruto de este árbol. Pero pensar en el trabajo que lleva, pensar en el momento de cosecha, pensar que llega el momento de salario, pensar que se disfruta del grano, ha llevado un proceso. Y nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que así como tenemos experiencia en ambos lados, quizás algunos tienen la experiencia de sembrar milpa, otros arroz, otros de otras experiencias. Pero lo cierto es que no hay nada fácil en el término de este trabajo laboral. Pero hoy la palabra del Señor quiere hacernos reflexionar un poco sobre lo que es la cosecha espiritual. Y como no es nada fácil, tenemos que entender que hay circunstancias de por medio antes de cosecharlo. Yo me acuerdo que hace 10, 12 años todavía el café era una fuerza allá en el pueblo. Todo mundo quería café. Pero unos años atrás entró la roya y ahora pues ya nadie
ya no quieren, quedaron abandonados los terrenos. Pero son las circunstancias que hay en medio de todo proceso para poder lograr algo de fruto, pensando en lo que es la vida terrenal, en su experiencia el hombre con las cosas que le rodean. Pero hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco sobre a lo que es la cosecha espiritual. Por lo menos hoy la palabra del Señor va a enseñarnos 3 verdades en relación a la cosecha espiritual. Y es que en el versículo 31 nos enseña una primera verdad. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. ¿Cuál es la primera verdad que encontramos acá sobre la cosecha espiritual? La primera verdad es que la cosecha espiritual sustenta la vida. Esta es la primera verdad. Si la cosecha espiritual sustenta la vida, tenemos que entender su contexto. Ellos tenían prioridad como hombres, como humanos, por el hambre, por la vida terrenal. Tenían prioridad por el hambre físicamente, por la fatiga física, como humanos que eran los discípulos, los que estaban cerca de nuestro Señor. Ahora Jesucristo los estaba llevando a un nivel más allá de lo que ellos desconocían, para comprender realmente cuál era la voluntad de Dios Padre y así entender en lo que Dios quería bendecirlos y usarlos para gloria y honra del Señor. Pero tenemos que comprender, hermanos, que cada uno de nosotros nos debe de llevar a la reflexión con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Para poder entender esto, tenemos que ir al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6 y versículo 27. Y notemos lo que dice la palabra de Dios, que brotan de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6 y versículo 27, escuchemos qué dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren la tentación de vivir sobre este mundo. La tentación para el cristiano de valorizar, de priorizar las cosas temporales en la vida, es algo débil en la vida de aquellos que les cuesta entender por qué razón el Señor lo tiene sentado acá a usted, por qué razón me tiene a mí aquí en este lugar. Al cristiano a veces le cuesta entender eso. Fue la realidad de vida en el tiempo de los discípulos, en el momento de los discípulos, cerca de nuestro Señor Jesucristo, a la par de Jesucristo, a la par de Dios hecho carne. A ellos les costaba entender realmente a qué los había llamado el Señor Jesucristo, pero estaban en un proceso de enseñanza, aprendizaje, para que nosotros entendamos que la cosecha espiritual tiene que ver con esta gran verdad que sustenta la vida. Si sustenta la vida, no estamos hablando de la vida temporal, estamos hablando del impacto de la palabra de Dios, del impacto del poder de Dios. Estamos hablando de lo que es capaz de hacer Dios en la vida de un hombre, de un pueblo, de una aldea, de una sociedad, para transformarlo, para poder comprender que la cosecha espiritual, de esa manera que solo con la palabra de Dios como esencia en el centro de su vida, le va a sustentar. Le va a dar razón de vida, le va a dar propósito de vida. Me gusta el himno que dice: oh, cantádmela otra vez, bellas palabras de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque solo la palabra del Señor nos sustenta. Y esta es la gran verdad que entendemos acá con relación a lo que es la cosecha espiritual. Que la cosecha espiritual sustenta la vida, va en relación al Hijo del Dios Altísimo, que se encarnó y que hay poder en su palabra para que nosotros comprendamos que en esto sustento de vida va más allá de lo que consumimos y vestimos. Y mis queridos hermanos, si esto estaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, es porque Él quiere que nosotros aprendamos esta primer verdad,
para poder nosotros disfrutar de la vida espiritual, porque Dios quiere que nosotros cosechemos espiritualmente y gocemos de los deleites espirituales y participemos de la gracia de Dios, para que nosotros podamos ver que la cosecha espiritual solo de esa manera sustenta nuestra vida. Cuando cada uno de nosotros pensamos en el sustento, pues pensamos en términos temporales, porque nosotros tenemos limitaciones. Muy buena puede ser su porción para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, pero lo cierto es que ni aún así tiene limitaciones, es temporal. Algunos tienen la dicha de comer 5 veces al día, otros 3, otros 2, otros 1. Pero escuchen esto, tarde o temprano ahí ya sienten el deseo de consumir algo para poder sustentar, para que el cuerpo se sienta lleno, para que no le dé hambre. Y hermanos, la única manera en que nosotros podamos tener, de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, esa bendición de Dios de ser parte de esa cosecha espiritual, porque es lo que Dios quiere enseñarnos para esta preciosa mañana, que la cosecha espiritual sustenta la vida. Hermanos, pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, en su bendita palabra. Démonos cuenta que solo la obra del Espíritu Santo, constriñéndonos a la luz de la palabra de Dios, va a sustentar nuestra vida. Si usted se va a hacer a la palabra del humano, del filósofo, del hombre sabio de este mundo, solo la palabra de Dios nos hace recordar las verdades relativas que Dios ha permitido a los humanos en este mundo. ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? Claro que sí. Pero la palabra de Dios no enloquece, la palabra de Dios sustenta, la palabra de Dios le va a dar solidez. Usted se va a dar cuenta que siendo sostenido de la palabra de Dios, usted está gozando de la vida espiritual como parte de esta cosecha espiritual, porque usted siente que la palabra lo sustenta. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar lo que acá está escrito: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No está dando la idea que no tenemos que trabajar, no está dando la idea que no tenemos que comer. Escuchen esto, está dando la idea, hermanos, de priorizar lo que tiene que ver con el sustento de vida espiritual, que va enfocado a Jesucristo, a su palabra, a la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nosotros podamos ser bendecidos con esta cosecha espiritual. Y entonces viene la palabra del Señor y nos lleva a esa reflexión para comprender esta primera verdad. La cosecha espiritual sustenta la vida, de acuerdo a lo que es el versículo 31. Porque la tentación, mis hermanos, en que estaban pasando los discípulos en su experiencia en estar caminando con Jesucristo, es la realidad que leímos en la lectura bíblica. Ellos preocupados por el hambre del maestro, por las necesidades físicas, y el Señor los lleva a la esencia, para que nosotros entendamos que es en la esencia de la palabra de Dios, en la persona de Cristo, es donde hay sustento de vida. Quiero llevarles a la otra verdad que encontramos a la luz de la palabra del Señor. Estamos aprendiendo un poco sobre la cosecha espiritual. Ahora vayamos a lo que dice el versículo 41. Si usted ahí tiene la palabra del Señor, notemos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 41 dice: y creyeron muchos más, ¿qué dice? Por la palabra de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. La otra verdad que nosotros encontramos acá en relación a la cosecha espiritual. Si la primera verdad es que la cosecha espiritual sustenta la vida, la segunda verdad es que la cosecha espiritual intensifica la vida. Hay gran espera ante la siembra y la cosecha, ante esa semilla que germina. Hay cosecha alrededor. Faltan 4 meses para la siega. Tenían que esperar de acuerdo al contexto, pero a la vez en la cosecha espiritual puede madurar ahora.
Jesús solo nos está recordando que demanda de nosotros una mirada deliberada para comprender que en determinado momento, mis queridos hermanos, tenemos que entender que la cosecha espiritual intensifica la vida. Si intensifica la vida, lo que acá nos está enseñando es que Dios quiere que nosotros tengamos fuerza y tengamos poder para que nosotros podamos deleitarnos de esa cosecha de vida espiritual. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que la cosecha espiritual intensifica la vida. Hay fuerza y hay poder. ¿Por qué? Porque la tentación del hombre es vivir experiencias a veces fuera de la voluntad de Dios, recordando lo que la misma palabra del Señor nos enseña. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos está recordando acá la palabra de Dios sobre la cosecha espiritual? Nos está recordando que la cosecha espiritual intensifica la vida con fuerza y poder para poder disfrutar de esa cosecha de vida espiritual. Y tenemos que ver, hermanos, que eso esté funcionando a todo dar en nuestra vida para poder nosotros deleitarnos de esa cosecha espiritual, pero también aprender, mis queridos hermanos, que puede llegar la oportunidad en que esta intensidad de vida que está dentro de nosotros pueda bendecir a otros y que nosotros podamos darnos cuenta de cuánto el Señor está obrando en nuestra vida. Son pocos los que se toman la molestia cuánto la palabra del Señor está con intensidad, con fuerza, con poder dentro de su vida. Son pocos. Pero la palabra del Señor nos está haciendo recapacitar a cada uno de nosotros que la cosecha espiritual tiene que ver con esa intensidad en nuestra vida, para que nosotros comprendamos, hermanos, que esta vida es temporal. Nosotros podemos vivir aquí 20 años, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 20 para algunos que van a tener la dicha de vivir esos años. Pero el Señor nos va a llamar a cuentas desde que nosotros conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador hasta que Él venga a recogernos. Cuánto de intensidad, cuánto de fuerza, cuánto de poder hubo de su palabra en nosotros para poder disfrutar de esa cosecha espiritual. Y el Señor nos va a llamar a cuentas, nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Hubo un tiempo en que las iglesias fueron influenciadas, bueno, que ya no haya predicación de la palabra, que ya no haya enseñanza de la palabra. Yo fui invitado más de alguno de estos grupos que tendían ya a vivir esas experiencias. Ya solo queremos alabanza, emociones, ya solo queremos actividades recreativas. Muchas iglesias pasaron por esas experiencias y fueron tentados a doblegarse a la vida temporal, a esas experiencias que en realidad va muy débil, va de mal en peor. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando que en la cosecha espiritual intensifica la vida. Tiene que ser de menos a más, tiene que ser con fuerza y poder. Tiene que ver cuánto usted tiene más de la palabra del Señor en su vida. Me cautiva un muchachito acá, Cauribe. Cauribe es un niño, pero la primera vez que yo le escuché sabía aún su poquito de versículo bíblico, ahora ya lleva más. Últimamente ya otros sus versículos más. Cuando yo veo niños en la escuela dominical que venían sin nada y ahora ya saben algo, qué bueno. Porque si bien es cierto que no vamos a poder obligarlos que se conviertan, pero oramos para que en su momento le den su corazón al Señor voluntariamente. Y eso es de darle gracias al Señor. Señor, tu palabra, Señor, fue de bendición para la vida de aquel niño, de aquella niña, de aquel hermano, de aquel que no entendía. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que la cosecha espiritual intensifica la vida. Para aquellos quienes ya son cristianos deben de poder reflexionar y comprender a reflexionar que debe de ir con fuerza y poder. Una de las modas en pleno siglo XX, XXI, es que muchos daban características a personas que eran hombres de fe. Pero cuando se les hablaba, ¿qué dice tal pasaje de la palabra de Dios? No sé.
No me acuerdo. Pues eso desnivela lo que realmente va en conexión con la palabra del Señor. Esa mujer es de fe, este hombre es de fe. ¿Cuánto de la palabra de Dios tiene con poder, con intensidad? No tiene, entonces no tiene nada. Está en un mundo relativo nada más. Pero el Señor nos hace recordar que en la cosecha espiritual no solo sustenta la vida, que es la primera verdad que hemos aprendido. La segunda verdad es que también intensifica la vida para que nosotros podamos ver cuánto de palabra de Dios hay en la vida y en el corazón de nuestros hermanos en la fe, para poder nosotros no solo disfrutar nuestra vida, sino también compartir con los que son hermanos en la fe, para que nos deleitemos en el Señor. La cosecha espiritual. Quiero llevarles, mis queridos hermanos, a la otra verdad que encontramos en el versículo 42. Quiero que noten lo que dice el versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál es la otra verdad que nosotros encontramos sobre la cosecha espiritual? Porque hemos aprendido dos grandes verdades. La cosecha espiritual sustenta la vida. La cosecha espiritual intensifica la vida. Pero también la cosecha espiritual, mis queridos hermanos, alarga la vida. Noten la prioridad que hay aquí: alarga la vida. Una persona prepara la tierra, otra persona siembra la tierra, otros lo limpian, otros son los que van a cosechar el grano, otros son los que van a estar recibiendo el pago. Pero tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que en todo este proceso, para comprender lo que nos está enseñando la palabra del Señor, la cosecha espiritual, hermanos, es más justa cuando nosotros entendamos que Jesús, como ejemplo con la mujer samaritana, Él sembró en el corazón de esta mujer y ella fue a compartir esa bendición con otros, para que nosotros entendamos que frecuentemente recogemos donde no hemos sembrado. Otros han ido adelante de nosotros a sembrar como hombres de fe, recordando a los profetas, recordando a los apóstoles, recordando a los líderes de la iglesia, recordando a los cristianos. Quizás nosotros fuimos a recordar nada más ya la palabra de Dios porque alguien ya lo había hecho. Y tenemos que comprender, mis hermanos, que es grande y largo, más de 2000 años, en que esta cosecha espiritual solo nos enseña de que alarga la vida, para comprender que Dios desde el inicio de la humanidad ha sido para redimir al hombre, para redimir al mundo, y que nosotros en la gracia de Dios hemos sido alcanzados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está recordando a cada uno de nosotros que quizás seamos los que estemos sembrando, o quizás seamos los que ya otros sembraron. Pero lo cierto, hermanos, es que el Señor nos está recordando que la cosecha espiritual alarga la vida. Son más de 2000 años en la persona y obra de Cristo, que ha venido este propósito de redención, para que nosotros comprendamos que el que ha iniciado esto, inició en el corazón de Dios, inició de acuerdo a los propósitos divinos, inició de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, para que nosotros entendamos que esto había en el corazón de Dios Padre desde antes de crear al mundo, para comprender que así fue su propósito para con el primer hombre hasta el último hombre que viene naciendo, desde el primer segundo de vida sobre esta tierra hasta el último segundo de vida, cuando todo deje de existir. Tenemos que entender que acá está trazada la voluntad de Dios Padre, para comprender que la cosecha espiritual alarga la vida. Cuando estamos proyectando de que alarga la vida, escuchen esto: nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios 10 años, 15 años, 5 años, 20 años, 1000 años, quizás nuestras generaciones más cercanas. Pero tenemos que recordar que hubieron otros que estuvieron cerca de Jesucristo.
Tenemos que recordar que hubieron otros antes de Jesucristo que estaban proyectando a Jesucristo para que el mundo entendiera el plan y propósito de Dios para toda humanidad. Pero la cosecha espiritual solo nos hace recordar que Jesús sembró en el corazón de la mujer samaritana. Ella compartió esta bendición con otros. Nace la convicción de los que han nacido de nuevo con las palabras que estos hombres expresan, para que nosotros entendamos que el que convence al hombre de pecado es Jesucristo, es su palabra, es el poder de su Santo Espíritu, para comprender por qué razón estaban afirmando estas palabras este grupo de personas. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días más. Noten, hermanos, noten lo que está recordándonos la palabra del Señor por convicción propia. Y le hacen recordar a la mujer, le están recordando a la mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. Y como convicción ellos dicen: ahora ya no solo creemos por tu palabra, sino porque hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. Y mis hermanos, estas 3 grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios sobre la cosecha espiritual nos debe de hacer reflexionar si la cosecha espiritual está sustentando nuestra vida, si la cosecha espiritual intensifica nuestra vida, si la cosecha espiritual alarga la vida para comprender la voluntad y propósito de Dios Padre, mientras que el hombre todavía está sobre esta tierra, para darnos cuenta que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso puede pasar una semana, un mes, hermano, un año. Si tuviera que preguntarnos el Señor a cada uno de nosotros: ¿a cuántos has compartido mi evangelio, mi palabra? ¿A cuántos has hablado de mí? Cada uno de nosotros le podemos responder al Señor: no, yo no he podido porque mucho trabajo. No. Cualquiera puede ser la respuesta. Pasa una semana, pasa un mes, 3 meses, y si no tenemos esa conciencia, hermanos, de que la cosecha espiritual está ahí, el Señor dice: bueno, ahí está. El Señor quiere que nosotros lo disfrutemos. El Señor quiere que nosotros podamos aprender que sustenta la vida, intensifica la vida, alarga la vida, con el propósito de presentar al hombre en sus delitos y pecados, que solo en Jesucristo hay perdón, solo en su palabra hay cambio, solo en su palabra hay garantía de vida eterna. Solo cuando nosotros enfaticemos la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a darnos cuenta cómo estamos disfrutando de esta cosecha espiritual. Allá en mi pueblo, qué hermoso se miraban hace unos 15, 20 años. Llegaban personas de Huehue, de Zacapa, de Quiché a cortar café, porque cantidad de café. Eran camionadas. Todo mundo con dinerito, hasta los niños tenían. Qué hermoso ver que todos disfrutaban de esa cosecha. Hermanos, ¿y nosotros cuánto estamos disfrutando de esa cosecha? La mejor forma de disfrutarlo es que no evadamos responsabilidades, sino que entendamos que la cosecha espiritual sustenta la vida. La cosecha espiritual intensifica la vida, alarga la vida, para que nosotros entendamos que solo somos instrumentos acá en las manos de Dios. Dios quiere que seamos instrumentos, que veamos lo que Dios hizo en el corazón de esta mujer, cómo ella impactó su testimonio con sus vecinos, con su comunidad. Y esto es lo que el Señor quiere para la iglesia, que nosotros de manera deliberada veamos todo lo que hay a nuestro alrededor, todo. Donde Dios nos está dando esa bendición para poder compartir el bendito evangelio. Si usted tiene la bendición de ser empresario, comparta la palabra de Dios con los empresarios.
Si usted tiene la bendición de trabajar en una institución, comparta la palabra. Si tiene la bendición de estar en un trabajito allá en el campo, comparta la palabra. Si tiene la bendición de poder estar en otro trabajo, comparta la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en medio de todas las necesidades temporales que hay en esta vida, de saciarnos y de vestirnos, el Señor nos está recordando que la cosecha espiritual va más allá que las necesidades que tenemos sobre este mundo. ¿Por qué? Porque la cosecha espiritual sustenta la vida, la cosecha espiritual intensifica la vida y la cosecha espiritual alarga la vida. Podemos morirnos, pero el Señor va a levantar a otros y vamos a llegar ante la presencia de Dios para dar cuenta cuánto disfrutamos de esa cosecha espiritual.